Estimados hermanos, es un gusto poder compartir este video con ustedes, donde aprenderemos las pautas básicas para poder indexar. La plataforma de Family Search nos provee el aplicativo para poder hacer esta labor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de familysearch.org. Si nos aparece toda la interfaz en inglés, lo que debemos hacer es ir a la parte inferior de la página y seleccionar el idioma español. Una vez ya con toda la interfaz en español, vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta LDS. Si no contamos con una cuenta LDS, podemos crear una gratuita. Necesitamos tener a la mano nuestro número de cédula de miembro y nuestra fecha de nacimiento. Esos son los requisitos indispensables, junto a otros datos más básicos para poder aperturar una cuenta. Entonces yo ya tengo mi cuenta creada, voy a iniciar sesión y vamos a centrarnos en el menú desplegable de la indexación y aquí hay varias opciones. Entonces vamos a seleccionar la indexación en línea y nos aparece un panel donde muestra los lotes en los cuales estoy trabajando, el total de registros y revisiones que he hecho, el progreso y a los grupos a los cuales pertenezco. Vamos a enfocarnos en esta sección de mis lotes y vamos a ver varios detalles que son importantes tomar en cuenta antes de empezar a indexar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar clic en encontrar lote y antes de explicar esta sección voy a hacer una breve reseña de qué es un lote. Un lote es un conjunto de imágenes. Estas imágenes tienen registros. Los registros es lo que nosotros ingresamos en el sistema o indexamos para hacer posible la búsqueda de nuestros antepasados en la plataforma de Family Search. Entonces, es importante que podamos aprender eso porque cuando estamos indexando, nosotros descargamos un lote, ese lote contiene varias imágenes y esas imágenes contienen registros. Entonces, nosotros indexamos registros. En esta sección de encontrar lotes, también hay otras cosas importantes que necesitamos comprender. Vamos a leer estas secciones o estos proyectos, ¿sí? Entonces, cada proyecto tiene X cantidades de lotes que necesitan indexarse y revisarse. Entonces, vamos a leer esta información importante. Por ejemplo, este primer proyecto que tenemos aquí es un proyecto de Argentina, de Corrientes, que es la provincia, la ciudad, y este de aquí, bueno, corresponde a los años desde hasta donde se encuentra la cantidad de imágenes para poder indexar. Entonces, aquí siempre va a mostrar el idioma en el cual las imágenes de este proyecto están disponibles para poder indexar y la palabra intermedio. La palabra intermedio significa el nivel de dificultad que tiene este proyecto para poder trabajarlo. El nivel de dificultad está asociado con la experiencia que tengamos en la labor de la indexación, ¿sí? Y también en la labor de la revisión. Entonces, si yo soy un principiante, tengo que escoger un proyecto que sea para principiantes. Es recomendable de que podamos escoger nosotros los proyectos que pertenecen a los países del área Sudamérica Noroeste. En este caso, comprenden los siguientes países: Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. Es recomendable escoger esos proyectos y dar prioridad a ellos para poder indexar y revisar. Vamos a seguir leyendo y bueno, en esta barra me muestran que este proyecto tiene un 99% de registros indexados, pero todavía este proyecto va a estar aquí presente porque todavía falta un 88%, prácticamente un 78% de registros que hacen falta revisar. Por eso en la parte de abajo dice ayúdanos a revisar 13.642 lotes. Esta es la cantidad de lotes que necesitan revisar. Ya
todo ha sido indexado, ahora falta revisar. Entonces, cada proyecto nos indican esos porcentajes. Vamos a buscar uno de Ecuador y vamos a darle lectura nuevamente. Si nos fijamos, aquí sí hay registros disponibles para indexar y revisar. Este de aquí es un proyecto de Ecuador y son registros de la Iglesia Católica que comprenden desde el año 1615 hasta 1996. El proyecto está en español y tiene un nivel de dificultad avanzado. Quiere decir de que si yo soy un principiante, es poco probable que yo pueda transcribir la información que se encuentran en las imágenes, porque no tengo mucha experiencia. Si yo tuviese un nivel ya avanzado, con mucha confianza, puedo ir y puedo empezar a indexar o a revisar. ¿Sí? Entonces, igual como mencioné anteriormente, aquí tenemos la barra de indexado y este proyecto tiene un 63% de avance. ¿Sí? Todavía hace falta mucho para poder llegar a un 100%. En los registros revisados tenemos un 39% de este proyecto y hacen falta revisar 80.274 lotes. En la parte superior derecha hay una opción donde yo puedo escoger este proyecto como un favorito. ¿Cuál es el beneficio de marcarlo como un favorito? Que la próxima vez que yo vaya a indexar, yo puedo seleccionar varios favoritos. Entonces, cuando yo vaya acá a la sección de favoritos, me va a aparecer el proyecto de Ecuador. Otra de las opciones disponibles en la parte izquierda de este panel es de que yo puedo filtrar el nivel de dificultad para buscar más rápido el proyecto que deseo encontrar y que se ajusta a mi experiencia que tengo indexando. Entonces, vamos a suponer que ahora yo soy un principiante y voy a escoger, ¿no?, el nivel de dificultad principiante, y aquí yo tengo un proyecto de Guatemala, pero este proyecto ya tiene un 98% de registros indexados y yo no voy a poder indexar, ¿sí? Si tengo toda la experiencia indexando, entonces yo puedo revisar, o si el sistema me permite a mí ser un revisor, ¿sí? Entonces, como no hay muchos proyectos disponibles para principiantes, voy a seleccionar la opción de nivel de dificultad intermedio y luego entonces voy a buscar uno. Como mencioné anteriormente, debemos dar preferencia a los proyectos del área Sudamérica Noroeste. Entonces voy a buscar uno que se ajuste a mi nivel o a la experiencia que tengo para poder indexar y que también sean del área. Entonces aquí tengo un proyecto de Colombia y entonces voy a indexar. Doy clic aquí en indexar y luego me van a aparecer las imágenes o el lote. Este de aquí es el interfaz que me aparece para poder empezar a indexar, y como les había mencionado anteriormente, un lote es el conjunto de imágenes. Entonces, este lote tiene dos imágenes. Tiene imágenes que corresponden o que están enumeradas. No todas siempre van a estar así, pero aquí está la 364, 365, 366 y 367. Vamos a tener en cuenta los iconos y ya mismo vamos a revisarlos, pero ahorita vamos a ver cómo funcionan estas herramientas que se encuentran en la parte de aquí. Este signo más significa la opción para poder acercar. Entonces, si la imagen es muy poco visible, entonces yo lo que necesito hacer es acercar un poco más para poder visualizar mejor el registro y para poder indexarlo. Si luego quiero hacer una revisión general de todo, entonces puedo alejar. Y por ejemplo, la opción alejar me sirve para poder tener una perspectiva y yo puedo contar cuántos registros a simple vista tengo, ¿ya? Por el formato que ha utilizado la persona que ha escrito estos registros, podemos deducir a simple vista que tenemos 6 registros. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros. Vamos a ver en la siguiente imagen y también tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 registros. Entonces volvemos a la imagen número 1 y si ustedes se dan cuenta aquí en esta sección, en el panel, en la parte izquierda, cuando yo selecciono las imágenes, me dice en qué imagen estoy. Entonces me dice imagen 1 de 2. Quiere decir que esta es la imagen 1 de 2 que hay disponibles para poder indexar. Entonces acá me va a dar varias opciones y me va a presentar
varios iconos que me pueden dar instrucciones. Por ejemplo, aquí dice, ¿se debe indexar esta imagen? Si yo selecciono aquí, se abre un cuadro de diálogo que me va a permitir verificar de qué se trata esa información. Vamos a leer esto de aquí muy brevemente y dice, por ejemplo, ayuda para el campo. ¿Debe indexar esta imagen? Dice, revisa las instrucciones del proyecto para determinar si esta imagen debe indexarse y elige una de las opciones disponibles. Si esta imagen muestra el tipo de registro indexado en este proyecto, deja la respuesta como sí. Si la imagen no tiene el tipo de información indexada en este proyecto o si todos los nombres en la imagen no se pueden leer debido a la mala calidad de la imagen, selecciona no. No hay datos para indexar. Si esta imagen es un duplicado exacto de una imagen anterior del mismo lote, selecciona no, imagen duplicada. Entonces, este icono con el signo de interrogación me da a mí las pautas que yo necesito comprender para saber qué opción voy a seleccionar aquí. Entonces, como es el primer lote que voy a indexar, entonces no puedo saber si es un duplicado. Y como la imagen sí tiene datos para indexar, entonces yo voy a escoger finalmente la opción sí. Y voy a ir a la siguiente imagen. Ahora, hay un icono donde me muestra información y me dice, si no estás seguro, abre las instrucciones del proyecto para obtener ayuda. Entonces, esto de aquí es muy importante, que podamos leer las instrucciones del proyecto que vamos a indexar. En la parte de acá me salen las instrucciones del proyecto, como había dado clic acá, y me dice qué se debe indexar. ¿Ya? Entonces, tengo que tomarme el tiempo antes de iniciar el proyecto o antes de empezar a indexar de qué se trata. Por ejemplo, dice, indexa todos los documentos que muestran información sobre un bautismo, matrimonio, defunción o entierro, junto con las correcciones de los registros de esos acontecimientos. ¿Qué pasa si me aparecieran imágenes con información que no tiene nada que ver con esto de aquí? Entonces yo voy a escoger la opción aquí, no hay datos para indexar. ¿Ya? Dice, indexa todos los documentos de matrimonio. A continuación se encuentran ejemplos de los documentos de este proyecto. Entonces, aquí nosotros podemos visualizar ejemplos que van a salir en este proyecto o imágenes que van a salir en este proyecto. Entonces, vamos a cerrar las instrucciones del proyecto por ahora, pero es importante que cada vez que vamos a indexar podamos escoger la opción para poder revisar las instrucciones del proyecto. De esa manera despejamos cualquier duda de información que podamos encontrar en los registros. Entonces, esto de aquí es una imagen que sí se debe indexar. Voy a dar clic en siguiente. Ahora en la segunda imagen reviso y corroboro de que hay información disponible y que la información que se encuentra aquí está apegada a las instrucciones del proyecto. Entonces voy a darle clic en siguiente y entonces ahora voy a escoger tipo de registro, bautismo, matrimonio o de entierro. Entonces voy a escoger el tipo que me diga aquí. Entonces para eso debo leer. Cuando nosotros empezamos a hacer la lectura del registro, es importante que no nos demos por vencido cuando veamos que la letra es un poco complicada. No quiere decir de que las primeras letras determinen la dificultad del registro para poder indexar o de la imagen, porque es probable que más abajo podamos encontrar información más legible. Entonces, vamos a detenernos aquí a poder revisar esta imagen y comenzamos a identificar qué información vamos a ir registrando en el formulario que se encuentra en la parte izquierda del programa. Aquí viene la parte más interesante y enriquecedora de la indexación, que es muchas veces descubrir qué palabras son. Y hay muchas herramientas que podemos utilizar. Entonces vamos a utilizar la herramienta del Zoom. Y, por ejemplo, aquí siempre en el inicio, usualmente en los registros se ingresa la información del lugar donde se llevó a cabo, en este caso, la ordenanza o la ceremonia, ya sea de bautismo, de matrimonio o de sepultura. Entonces, si el primer registro es un poco difícil de comprender, entonces tenemos la opción de revisar los otros registros. Es probable que el primer registro no sea tan legible, pero el segundo sí nos pueda
ser más legible. Entonces vamos a tratar de comprender y también podemos utilizar herramientas de Internet. Por ejemplo, si yo comienzo a leer, podría hacer en la, y quizás aquí podríamos entender que diría como kaua o kalira. Entonces, como lo mencioné anteriormente, vamos acá y acá quizás puede tener un poco más de sentido. Ya, aquí ya tenemos claro que esta es la C, que esta es la A y esta de aquí podría ser una B. Ahora, hay una herramienta que nos ayuda a poder saber cómo las personas escribían en la antigüedad. Es una tablita de manuscritos, donde dice ejemplos de manuscritos. ¿Sí? Cuando yo doy clic aquí donde dice ejemplos de manuscritos, esta herramienta me puede ayudar a determinar los diferentes tipos de letras que se utilizaban en los registros antiguos. Por ejemplo, aquí en la letra A podemos ver 4 tipos diferentes de letras A en mayúsculas y en minúsculas. Lo mismo aquí con la letra B. Vamos a ver la J, por ejemplo. La J, esta que está acá al final, tiene la apariencia como que si fuese una I. Pero esta tablita de ejemplos de manuscrito nos va a ayudar mucho a poder determinar qué letra se encuentra en el registro. Entonces es muy útil. La cierro, recuerden que es justamente acá donde está un esfero. ¿Sí? Ejemplos de manuscrito. La abro y luego la puedo cerrar. Vamos a continuar viendo otros registros para ver si es más legible. Y miren, qué interesante. Aquí se ve mucho más legible. Y aquí dice en la Cabrera. Ahora, para no quedarnos con este nombre, y quizás puede ser que no sea Cabrera, sino Calera, entonces para eso vamos a utilizar el Internet y podemos ir haciendo ciertas concordancias. Por ejemplo, este registro ya sabemos que es de Colombia, ¿cierto? Entonces nosotros podemos abrir en el navegador y podemos buscar aquí la Cabrera. Y miren, a medida que yo voy buscando sale la Cabrera Colombia. Si yo busco acá, me sale efectivamente que es una parte de Colombia. Y consultando con algunos amigos, pues me dicen que está como a 25 a 30 minutos de Bogotá. ¿Sí? Entonces, efectivamente es un lugar que existe en Colombia y como les mencioné anteriormente, esta es la parte enriquecedora de la indexación porque nos ayuda a descubrir nuevas cosas. ¿Ya? Entonces ya podemos inferir y ya sabemos que en el inicio del registro dice en la Cabrera el 15 de agosto de 1880, ¿sí? Entonces vamos a ir llenando nuestro formulario. Entonces nos dice que a 15 días, ¿sí? Yo puedo dar clic en Enter y automáticamente baja al siguiente campo. Yo puedo desplegar el menú y puedo seleccionar el mes o escribir las 3 primeras letras del mes. Si nosotros intentamos escribir, por ejemplo, en la palabra completa, enero, no nos va a quedar el registro aquí en el sistema, sino que tenemos que cumplir con la regla. Y acuérdense, el signo de interrogación, el icono, en cada campo o en cada sección nos ayuda a saber cómo debemos llenar ese campo. Si yo doy clic aquí, me dice, ingresa las 3 primeras letras del mes de bautismo en español, ENE, FEB, MAR y así sucesivamente. Entonces estamos claros de que yo tengo que escribir aquí, como es agosto, entonces yo tengo que poner la palabra ago. La escribo correctamente y ahí permanece, no se borra. Ahora vamos a escribir el año de bautismo y habíamos dicho que es de 1880. Entonces yo voy a escribir 1880 y entonces si yo también, una de las maneras de poder confirmar que está dentro del rango es que miren, aquí los registros de la Iglesia Católica están desde 1693 hasta el 2010. Entonces, esta fecha está dentro del rango también. Entonces, yo puedo ir comprobando este tipo de información, ya, pero lo mejor que yo puedo hacer es comprender lo que dice el registro. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Dice yo, el cura propio. Ahora, es interesante, como les dije nuevamente y lo repito, esta es la parte más enriquecedora de la indexación. ¿Por qué cura propio? Entonces, a medida que yo voy avanzando, yo puedo ir escribiendo y hacer búsquedas en el Internet.
Y yo efectivamente busqué acerca de esa frase del cura propio y lo encontré acá, en la Real Academia Española. Y entonces encontré la definición de cura propio. Y es el párroco en propiedad de una feligresía. Entonces ahí podemos comprender por qué dice cura propio. Nuevamente estábamos aquí, ¿no? Yo, el cura propio, bauticé solemnemente, quiere decir de que esto es un registro de bautismo. Entonces, si anteriormente habíamos puesto matrimonio, miren, nos va a decir si deseamos modificar el registro, pero no. Como inicialmente yo había visto que decía aquí la palabra bautismo, puse aquí bautismo, pero es importante poder corroborarlo. Entonces, es un registro de bautismo. Entonces, vamos a ver el nombre de pila del hijo o de la persona que recibió el bautismo. Y continuamos, dice, bauticé solemnemente a una niña, ¿sí? Nacida el día 8 del corriente. ¿Por qué dice 8 del corriente? Entonces yo hice la búsqueda para poder saber qué significaba la palabra de la fecha y al lado la palabra corriente. Busqué esto y bueno, alguien pregunta, José Alejandro dice, mi pregunta es saber si estoy en lo correcto al escribir la fecha en la siguiente manera, 17 de mayo de los corrientes. Entonces acá alguien le ayuda a comprender cuándo se utilizó esto o cuándo se utiliza, ya, y aquí dice, pues, ¿no? Es una comunicación informal o coloquial, dice. Puede emplear 17 de mayo del corriente o 17 de mayo del año corriente. Entonces, esta información que acabo de leer nos puede ayudar a comprender por qué aquí, luego de mencionar la fecha, dice del día corriente. Entonces dice, y la llamé María del Tránsito. Algo con lo cual también podemos apoyarnos cuando queremos verificar la información de los nombres es que en la parte izquierda también aparece el nombre de la persona a quien se le efectúa la ordenanza. En este caso, a María del Tránsito se le está efectuando el bautismo. Aquí, por ejemplo, la palabra tránsito, María del aquí, quizás podría ser no tan legible y entonces puede ayudarnos la información que se encuentra a un costado. Ahora, hablando acerca de la palabra legible, como les había mencionado, aquí hay ciertas herramientas que pueden ayudarnos a poder visualizar mejor el registro y comprender lo que tiene en el contenido. Entonces, ya habíamos visto que el más es para poder agrandar y el menos es para poder alejar. Ahora, si yo pongo la palabra izquierda, me va a virar el registro y me lo va a poner de un costado. Es probable que en algunas imágenes vengan así, vengan giradas. Entonces nosotros con esta herramienta lo que hacemos es ponerlas en el lado correcto. Entonces yo puedo utilizar esta herramienta para poder voltear las imágenes. Ahora, aquí también hay otra opción donde me permite ajustar el brillo y el contraste de la imagen. Vamos a hacer rápidamente una prueba antes de continuar con la indexación. Y miren, yo puedo hacer que esto tenga más brillo, ¿sí? Y también pueda tener mayor contraste. Y miren, probablemente esto de aquí les va a ayudar a que puedan comprender o puedan visualizar mejor el registro y puedan elaborar una mejor información. Ahora, antes de ir con esta herramienta, vamos a ir a la opción invertir. Ya lo que hace es que me invierte los colores y la hoja me la pone de color negro y las letras de color blanco. Es una herramienta bastante útil y voy a volverla a la normalidad, ¿sí? Entonces, para eso sirven estas herramientas aquí, para poder mejorar la calidad de la imagen, para poder ajustarla, para poder voltearla. Ahora, la herramienta que se encuentra acá, aprovechando que estamos viendo ya esta barrita, muchas veces tenemos un registro que comienza, vamos a suponer, en en las últimas 3 líneas, ¿ya? Y hay información importante que está en la otra hoja, ¿sí? En la otra hoja. Bueno, sería en esta hoja que es la última. Bueno, aquí hay un ejemplo, de hecho, y luego lo vamos a registrar. Pero entonces, aquí tenemos un ejemplo de que aquí comienza un registro, pero todavía hay información que voy a necesitar registrar, pero ya no está en este lote, está en otro lote. Entonces, aquí vamos a utilizar esta herramienta
que se llama imágenes de referencia. Cuando yo doy clic aquí, aquí me sale mi lote. Mi lote está encajado y está delimitado por estas líneas. Estas son las dos imágenes que yo actualmente estoy indexando. Ahora, si yo quiero saber cuál es la información que continúa en la siguiente imagen, entonces yo puedo utilizar esta herramienta para seleccionar la imagen del lote que continúa con el propósito de completar este registro, ya completar la información que haga falta. Entonces si yo selecciono aquí, aquí está la información faltante. En este caso es la información complementaria de este registro, esto que está aquí. Entonces yo lo que puedo hacer es hacer zoom y continuar con el registro. Entonces, para eso sirve la herramienta de imágenes de referencia. Ahora, esto de aquí responde a una pregunta que muchas personas dicen. ¿Qué es lo que pasa si en el lote que yo me descargo tiene la mitad de la información o tiene en las primeras líneas, tiene la información final de un registro? Entonces dicen, ¿debo indexarlo o no? Entonces la respuesta es, no debemos indexarlo. ¿Por qué? Porque alguien que continuó o que indexó el lote anterior donde estaba ese registro, él ya utilizó la herramienta de imágenes de referencia e hizo esta operación que nosotros acabamos de hacer hace un momento. Él ya revisó y también ya indexó esa información. Por lo tanto, nosotros ya no debemos indexar los registros que se encuentran incompletos al inicio de un lote. No debemos hacerlo porque lo vamos a duplicar. Entonces es importante tener en cuenta eso de ahí. Ahora vamos a continuar con el registro que estamos llenando. Y ahora vamos a ingresar los nombres de pila del hijo. Habíamos dicho que era María del Tránsito. Entonces, miren que aquí la palabra del no está tan legible, pero acá sí. Entonces, empezamos. Ahora miren, aquí viene la pregunta. ¿Aquí escribimos el apellido sí o no? Recuerden, si tengo una duda, doy clic en el icono donde está el símbolo de pregunta y dice ingresa el nombre de pila tal como fue escrito. No corrijas errores ortográficos ni amplíes las abreviaturas. ¿Qué quiere decir esto? Si el nombre estuviese escrito con la palabra MA, yo no debo suponer que significa María, porque puede ser también Manuela. Entonces es importante que yo escriba, y es una regla de indexación, escriba lo que vea. Yo no puedo inferir o tratar de corregir. Entonces yo voy a escribir la palabra María del Tránsito tal cual como se encuentra en el registro. Continuemos. En la indexación en línea se pueden incluir signos de puntuación al escribir la información. Sin embargo, la puntuación no es obligatoria. Entonces el nombre podría estar escrito antes o después de los apellidos. Asegúrate de ingresar los nombres en el campo correcto en el área de entrada de datos. Si no puedes determinar si es nombre o apellido, ingrésalo en este campo. Entonces dice, no incluyas tratamientos o términos tales como niño, infante. No escribas el apellido del niño en este campo, ¿ok? Ahí tenemos claro, dice, no escribas el apellido del niño en este campo. El apellido del niño no se indexará en este proyecto, ¿ok? Muy importante leer estas instrucciones, entonces no vamos a escribir los apellidos. Sexo, vamos a escribir, seleccionar femenino, y el día del nacimiento, vamos a tratar de encontrar la información si estuviese el día del nacimiento, y si queremos estar seguros de qué se trata el día del nacimiento, entonces dice, escribe el número de 1 o 2 dígitos para el día del nacimiento, no incluya ceros escritos al comienzo de un número, por ejemplo 03, sino que hay que escribir directamente el 13. No confundas la fecha del nacimiento con otras fechas, por ejemplo la fecha del bautismo. La fecha del bautismo no es la fecha del nacimiento del niño. Dice, no calcules la fecha a partir de otra información del documento. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar leyendo el registro. Y entonces acá dice que es hija legítima de Camilo, ¿sí? Y de Agustina Flores. Los abuelos, ¿ya? Aquí menciona los abuelos, pero no hace mención acerca de la fecha o el día de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando no hay el día del nacimiento? Acuérdense que es diferente el día del bautismo al día del nacimiento. Entonces, esa información no se encuentra acá, no la vamos a ingresar. Entonces, aquí vamos a poner el campo
como en blanco. Entonces ahora vamos a aprender cómo declarar un campo como en blanco. No podemos dejar simplemente el campo así, el formulario así. Tenemos que declararlo como un campo en blanco. Ahora, en la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, todos estos iconos tienen una función que al inicio podríamos desconocer de qué se trata o qué hace cada botón. Pero si nosotros pasamos el ratón o el mouse o el puntero encima de cada botón sin presionarlo, nos va a decir qué hace ese botón o qué función tiene. En este caso, si yo doy clic aquí, voy a enviar el lote, pero no lo puedo hacer todavía porque está incompleto. Esta opción dice marcar el campo como en blanco y marcar el campo como ilegible. En este caso, como la información no está, entonces yo voy a marcar el campo como en blanco. Otra opción que puedo hacer para poder marcar el campo como en blanco es presionar control B, ¿sí? De manera junta, las teclas control más la tecla B de manera simultánea y me va a declarar el campo como en blanco. También voy a poner el año de nacimiento en blanco y ahora el nombre de pila del padre, ¿sí? Entonces, ojo, aquí dice solamente el nombre. Si leemos las instrucciones nos va a decir que tampoco nos debemos agregar la palabra señor, no podemos agregar, si aquí dice la palabra o el título de doctor, no podemos agregar. Va directamente el nombre de pila del padre. En este caso, dice que es hija legítima de Camilo. ¿Sí? Ahora, vamos a poner el apellido del padre, ¿sí? De Camilo. Entonces, vamos a leer el apellido de Camilo. Vamos a acercar un poco más la imagen del registro y está un poco ilegible. Parecería que diría anímicos. Parece que fuese una T porque aquí tiene una rayita que pareciese que es parte del escrito. Pero aquí tenemos una I y aquí, por aquí también tenemos otra I. Entonces parece que dijera esta fuese la A, la N, esta parece que fuese la I, el punto está acá. Y aquí parece una M. Puede ser anímigos o anímigas. Entonces, una de las herramientas que yo utilizo para poder muchas veces encontrar concordancia con los nombres o apellidos es el Facebook. Como sabemos, el Facebook contiene una base de datos de miles de nombres de personas por todo el mundo. Y a mí me ha ayudado muchísimo para encontrar concordancia y finalmente llegar a la conclusión de un nombre o un apellido. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que puedo utilizar la herramienta del Facebook para dos opciones. Y precisamente para poder continuar con el registro, voy a hacer las dos cosas de manera simultánea. ¿Ya? Entonces voy a ingresar aquí donde dice el Facebook y puedo buscar aquí en la barra de búsqueda. Está demorando. Y aquí puedo poner la palabra anímigos. Si yo busco, no me sale ninguna concordancia. Y si pongo la palabra anímigas, ¿ya? Tampoco nos salen personas que tengan ese nombre. Y la otra opción que quería compartir con ustedes es una página de un grupo de indexadores y arbitradores. Me gusta esta página porque hay muchas personas que se dedican a indexar y arbitrar, o lo que conocemos ahora como revisar. Y entonces ellos ayudan, nos ayudamos entre todos, y aquí publicamos imágenes de nombres que nosotros no comprendemos. Entonces, a veces, con mucha suerte, nos responden al instante. A veces demoran un poco, dependiendo de cuán frecuentemente los que pertenecen al grupo puedan revisar. Pero entonces yo voy a hacer ahorita una prueba y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pedirles de favor a este grupo de indexadores y arbitradores que me ayuden. En esta labor, dijo el Elder Irving, no hay nadie solo. Siempre vamos a tener personas que nos ayuden. Y entonces yo voy a hacer una captura del nombre Camilo. Entonces voy a hacer una captura de la sección que yo necesito ayuda. Y también voy a decirles, voy a subrayar la palabra
que se encuentra aquí, o simplemente puedo decir cuál es el apellido de Camilo. ¿Ya? Entonces ahora voy a copiar la captura que hice y ahora voy a intentar pegarla y entonces voy a escribir la palabra ayuda. ¿Cuál es el apellido de Camilo? Agradezco su ayuda. ¿Sí? Aquí podemos ponerle un emoji. ¿Sí? Entonces ahora lo publico. Una vez que lo publico, pues todas las personas que revisan esta página o la frecuentan van a ver y entonces yo le puse ayuda. ¿Cuál es el apellido de Camilo? Agradezco su ayuda. Entonces aquí dice hija legítima de Camilo y ellos, las personas que tienen mucha experiencia, tienen bastante tiempo haciendo esta labor, ellos van a poder comprender mejor. Está bien si no comprendemos muchas cosas al inicio, es parte del proceso. Aún muchas veces personas que tienen mucho tiempo en esto a veces no comprenden cierta información, pero hay otras personas que sí lo comprenden. Entonces de eso se trata este grupo, de poder ayudarnos. Entonces si tienen alguna pregunta, adelante, ahí pueden hacer la consulta. Ahora, yo también puedo compartir esta misma consulta en mi muro para ver si las personas pueden inferir. Entonces, ahora voy a poner compartir ahora para que puedan ver mis amigos y también consultores en mi muro. Entonces ya lo compartí aquí en mi grupo y en mi muro. ¿Ya? Hasta mientras voy a continuar con el resto del registro. Entonces voy a poner los nombres de pila de la madre. ¿Sí? Dice hija legítima de Camilo y acá está la mamá. ¿Sí? La mamá se llama Agustina Flores. ¿Ya? El apellido de Agustina termina en Z. Entonces mientras voy a dejar el campo del apellido de Camilo en blanco, pero voy a continuar con la madre. Y entonces voy a poner la palabra Agustina, el nombre, el apellido, Flores con Z. Entonces ya tenemos llenado la mayor parte del primer registro. Recuerden que un registro corresponde a la información de la ordenanza de una persona. Cuando yo ya termino este registro, debo continuar con el siguiente. Es importante nuevamente que podamos registrar información que nos solicite el formulario. Hay cierta información que no va a ser necesario, por ejemplo, acá hay información acerca de los abuelos y de los padrinos, pero no la necesitamos registrar en este proyecto, no la está solicitando. Entonces ahora vamos a continuar con el siguiente registro. Entonces ya he terminado. Ahora voy a agregar otro registro o puedo hacer lo siguiente. Aquí dice registro 1 de 2 y lo que yo hago es darle clic aquí en la siguiente flechita, ¿sí? Y le voy a seleccionar pues bautismo, ¿no? Un registro de bautismo. Pueden haber ocasiones donde en una sola hoja hay registros de ordenanzas combinadas, pero muy pocas veces sucede eso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya sabemos que es en La Cabrera a 15 de agosto. Fíjense que tiene la misma fecha. Se llevó a cabo la misma, o sea, la ordenanza en la misma fecha de otro niño. Y entonces continuamos. 15. Ya sabemos que acá dice de agosto. Y entonces la fecha continúa siendo de 1880. ¿Sí? Ahora, es importante que también puedan recordar de que, bueno, a veces cuando ya un registro tiene el mes de diciembre, no siempre va a ser el mismo año. Es importante corroborar también el año. Puede ser de que este de aquí sea el último registro del mes de diciembre y ya el siguiente que está en la misma hoja, algunos registros daban por finalizado este libro o continuaban una siguiente página para el siguiente año, pero otros continúan en la misma hoja. Entonces necesitamos corroborar esa información. Ahora vamos a continuar con el nombre de pila del hijo y aquí dice, pues, ¿no? José, pero vamos a corroborarlo acá. Yo el infrescrito, ¿sí? Cura propio, bauticé solemnemente a un niño que nació el 8,
¿sí? Del corriente. Y lo llamé José, ¿sí? José. Acabo de encontrar algo que no me había dado cuenta y vamos a revisarlo en el registro número 1. Ya, entonces acá sí me aparece la fecha de nacimiento de la niña, ¿sí? Dice niña nacida el día 8 del corriente. Entonces la niña había nacido el 8 del mismo mes y del mismo año. Entonces yo voy a registrar número 8, ya, hago de 1880. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Acabo de editar el registro, solamente recuerden que tenemos pendiente el apellido que nos iban a ayudar acá en el Facebook. Y aquí me acaban de mandar algunas sugerencias. Aquí un hermano me dice que es Arciniegas y hay otro que me está diciendo que si pudiera expandir un poco más el registro podríamos explorar más. ¿Ya? Entonces podemos ayudarle tratando de expandir si es posible, si no, ya es complicado. Entonces yo puedo hacer aquí la captura y voy a tratar de pasarle esta que es lo más cerca que puedo hacer la captura. Entonces voy a responderle al hermano y le voy a decir esto es lo más cerca que puedo tener del registro. ¿Sí? Y entonces esperemos que los hermanos puedan darnos un poco más de ayuda. Y bueno, así es como nos apoyamos entre todos, ¿no? Como dije anteriormente, no necesitamos o no tenemos que frustrarnos si al comienzo no podemos comprender algunas cosas, porque hay hermanos que pueden ayudarnos. Vamos a ver si existe el apellido Arciniegas. Y si existe, miren, hay personas que se llaman Moisés Arciniegas. ¿Sí? Hay personas que tienen el nombre de Moisés Arciniegas. ¿Sí? Entonces, o Arciniega también. ¿Sí? Hay personas que tienen el apellido Arciniega. Acá termina en S, Arciniegas. Por ahí puede ir, esperemos algunas otras sugerencias de los hermanos. ¿Ya? Entonces ahora continuamos. Estábamos en el registro 2 y acá nos dimos cuenta de que aquí el cura sí declara el nacimiento del niño. ¿Sí? Entonces ahora continuamos. Dice que la ordenanza se efectuó el 15 de agosto. ¿Ya? Vamos a escribir el nombre del niño. Se llamó José Emiliano. ¿Sí? Emiliano. Ven, como les mencionaba, la información que se encuentra acá puede ayudarnos a corroborar lo que a veces acá no es tan claro. Entonces, vamos a escribir José Emiliano, sexo masculino. El día del nacimiento, recuerden que el cura sí lo declara, no había dado cuenta al inicio. Nació, dice, el 8 del corriente. Entonces, 8 hago 1980, ¿cierto? Perdón, 1880. ¿Ya? Ahora los nombres de pila del padre. Acá dice eh, legítimo de Domingo, ¿sí? Domingo. Y el apellido del padre es Vargas. Podemos ver aquí la B. ¿Sí ven? ¿Sí? Aquí está la A, la R, la G, la A y la S. ¿Sí? Vargas. Y el nombre de pila de la madre. Y aquí dice I de Carmen Ramírez. Carmen Ramírez. ¿Sí? Entonces, una vez que termino ya de indexar este registro, acá comprendimos toda la información rápido. Entonces me va a preguntar el programa si existen más registros para indexar en esta imagen. Y si existen, entonces yo voy a agregar un registro más. ¿Ya?
Entonces, en caso de que ya no hayan más imágenes, yo le pongo no, siguiente imagen. Y entonces voy a empezar a indexar la imagen número 2. Pero como todavía me queda un registro más de esta carilla y todavía me quedan 3 registros más de acá, entonces voy a continuar indexando esta imagen. Y puedo poner aquí, ¿no? Crear registro 4, crear registro 5 y crear registro 6. Ya con eso, ya sé que tengo 6 registros en la imagen número 1. ¿Sí? Entonces voy a volver con esta flechita al registro número 3. ¿Ya? Porque he hecho el 1 y el 2. Entonces acá dice la palabra bauticé, tenemos claro de que es un registro de bautismo y vamos a continuar con el día. Entonces acá es 16, ¿sí? Del mes de agosto de 1880, el nombre de pila del hijo. Acá dice María de los Ángeles, pero debemos corroborarlo. Y dice, nombré María de los Ángeles, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el nombre María de los Ángeles. Recuerden que podemos escribir los signos o las tildes, pero no es necesario, no es obligatorio para este proyecto. Entonces voy a poner o a seleccionar el sexo femenino. Vamos al día de nacimiento. Que recordemos que acá en los registros anteriores sí había declarado el cura el día de nacimiento. Entonces acá dice, nacida el 2 del corriente, ¿cierto? ¿Sí? Vamos, ponemos el 1880. Recuerden que habíamos mencionado que lo del corriente significaba de la misma fecha, ¿no? En este caso, puedo poner 17 de mayo del corriente o 17 de mayo del año presente. Entonces voy a poner nombre de pila del padre. Vamos a acercar más. Entonces acá dice la palabra legítima de Agustín. Y luego vamos a ver, vamos a tratar de, dice aquí Centum. ¿Sí? Vamos a escribir primero el nombre. Agustín. Puede ser también Centeno. Aquí esto puede ser la E, la N, la T, la N y la O. Y pareciera que sí es Centeno. ¿Sí? Entonces vamos a escribir, perdón, la N, Centeno. ¿Sí? Y Florentina Ortiz. Florentina Ortiz. ¿Sí? Entonces, como ya anteriormente había creado los 6 registros para poder completar, ahorita voy a completar el resto de registros que hacen falta. Y continuamos. Bautismo. Nos estamos ayudando en esta información donde dice si existen personas que se llaman María Librada, ¿sí? Acá está bastante claro la palabra librada, pero como para mí es un poco desconocido, entonces es poco común, no había escuchado este nombre, lo corroboro, ¿sí? Entonces aquí está el nombre María Librada, pero recuerden, tenemos que escribir aquí donde dice el nombre de pila solamente los nombres, los apellidos todavía no lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces continuamos. Ahora el sexo femenino, el día del nacimiento. Aquí dice que nació el 20 de julio. ¿Ok? Miren, es importante, aquí ya no dice del corriente, porque no nació en el mes y en el año donde se realizó la ordenanza, sino en el 20 de julio. ¿Ok? Revisando en el diccionario de la Real Academia, esta palabra, cuando está agregada a o está junto a una fecha, se refiere a, vamos a ver, ¿sí? En los últimos días del periodo del tiempo que se indica o se sobreentiende, ¿sí? Entonces, cuando habla acerca de la palabra último,
se está sobreentendiendo, porque aquí está mencionando el día, el mes, se está sobreentendiendo que es de este mismo año, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con el nombre del Padre. Y quería mostrarles algo adicional también. Vamos a revisar en la página del Facebook la pregunta que había mencionado en el grupo de los indexadores y arbitradores, y podemos ver que ya muchas personas han comentado y nos han ayudado. Entonces, aquí tenemos una persona que nos dice Arciniegas, un hermano, hay otro que dice parece Arciniegas. Si expandes la imagen se puede comparar con los abuelos que se menciona al final. Muy buena idea, ¿sí? Entonces comenzamos a dar las palabras de agradecimiento. Y continuamos, ¿sí? Con el registro que estamos indexando. Volvemos. Y vamos a escribir la palabra Arciniegas. ¿Ok? Entonces, continuamos con el registro número 4. ¿Ya? Vamos entonces a escribir aquí hija legítima de Ezequiel. Ezequiel es el papá. Sí, vamos a escribir el nombre, ¿no? Ezequiel. Y el apellido es Afanador. Para mí es un apellido que no conocía. Podemos nuevamente corroborarlo como mencioné acá en la página del Facebook y ponemos la palabra Afanador. Y vemos que es un apellido. ¿Sí? Y continuamos. Afanador. Nombre de pilas del padre. De la madre, perdón. Continuamos. Y Francisca Buena Hora parece que dijera. Continuamos. Francisca. ¿Sí? Sí, es Buena Hora. Podemos también corroborar nuevamente, como lo dije anteriormente, utilizando el Facebook. Y nos damos cuenta de que hay personas que tienen este apellido, ¿sí? Buena Hora. Es un apellido, Buena Hora. Muy bien. Entonces, para no alargar tanto este video, voy a continuar utilizando el mismo procedimiento para los siguientes registros y la siguiente imagen. Y una vez que haya concluido con esto, vamos a ver las instrucciones para poder enviar el lote cuando ya haya terminado absolutamente todo. ¿Ok? También luego, al término de esta imagen, también voy a mostrar la instrucción de cómo hacemos para poder culminar el registro de una imagen hacia otra. Entonces, vamos a continuar. Es importante que podamos ver este tipo de detalles, por ejemplo, en el registro número 5 de esta imagen, el registro sale rayado en medio y miren, en la parte de acá dice no vale. Entonces este registro no lo indexamos, ¿sí? Vamos a indexar el registro que sigue. Miren, es importante que podamos ver en este registro la manera de cómo ha descrito el cura la fecha de nacimiento del niño que han bautizado en este registro, ¿no? Podemos ver que
Él ha puesto que el niño nació el 13 de noviembre y ha puesto el año pasado, ¿cierto? Entonces, a partir de que estos registros son del año de 1880, pues el año pasado fue 1879 en aquella época, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta esa información de cómo ellos detallan y cómo debemos nosotros registrarlo acá. Continuamos entonces llenando el registro. Nombre de pila del padre, Gabriel. Y el apellido es M-A-L, ¿sí? Y esa letra que está aquí pertenece al nombre que está acá. Si nosotros revisamos acá, está el nombre Malavés, ¿sí? Podemos corroborar esa información, como lo había mencionado anteriormente, con la aplicación del Facebook. Malavés. Y hay personas que tienen este apellido, ¿no? Malavés. Nos siguen escribiendo los hermanos de indexadores y arbitradores aportando, y bueno, como les mencioné anteriormente, ellos pueden ver muchas cosas que a veces para nosotros es un poco difícil ver. Entonces, continuamos con Malavés, con S, Malavés, y el nombre de pila de la madre. En este caso, en esta imagen, finalmente hemos terminado de indexar 5 registros. Hemos indexado 5 registros porque este registro no vale. Entonces, como yo había creado 6 registros, lo que tendremos que hacer es eliminar este registro que está aquí, que ya no vamos a realizar. Entonces, lo que hacemos es que en la parte de arriba existe un icono donde yo voy a dar clic aquí y me dice cuál de los registros desea eliminar. Entonces yo selecciono el registro actual, que es el número 6, y ya me quedan solamente los 5 registros indexados. Ahora voy a la imagen número 2 y selecciono la imagen que se encuentra en la parte del lado de la que estoy actualmente. Y comienzo con el mismo proceso, ¿no? Puedo poner aquí la cantidad de registros que voy a indexar, me aseguro que no hay uno que esté anulado y entonces le pongo la cantidad de 6, crear registro 3, crear registro 4, 5 y 6, ¿ya? Entonces vuelvo al número 1 y selecciono bautismo y comienzo a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Empezamos por el día, mes, año, nombre y así sucesivamente. Entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente, para estos registros que están parcialmente iniciados, la pregunta es, ¿los indexo o no? Y la respuesta es sí. Cuando nosotros encontramos al final de una imagen un registro que está comenzado, nosotros tenemos la responsabilidad de indexarlo. Como lo había mencionado anteriormente, utilizamos esta herramienta que se llama imágenes de referencia y lo que hacemos es que este de aquí es nuestro lote. Utilizamos la imagen de acá para poder completar la información. Entonces vamos a crear un séptimo registro de esta imagen, es bautismo, y bueno, vamos a continuar con la lectura, pues, ¿no? Dicen que es el 27 de agosto de 1880, corroboramos en 1880,
párroco bautizó solemnemente a una niña nacida. Y entonces vamos a ver la información que continúa en la siguiente imagen que no está en nuestro lote, ¿sí? Pero está en la página 368. Veamos. Esta de aquí es la 367 y la otra, la que no está en nuestro lote, lo indexará otra persona. Esta es la página 368, pero recuerden, en el caso de que ustedes sean quienes se les descargue esta imagen, ustedes ya no tienen que indexar este registro, tienen que continuar con el segundo, ¿sí? Si no, se crearía un duplicado. Entonces continuamos. El nombre de pila del hijo, en este caso es María del Carmen, lo corroboramos acá, María del Carmen, ¿sí? María del Carmen, sexo femenino, el día del nacimiento, entonces dice acá el 22 del corriente. El nombre de pila del padre, dice que es hija legítima de Hipólito Martínez y de María Martínez también. ¿Sí? He completado mi lote, he terminado. Recordando, en la imagen número 1 tuvimos 5 registros. ¿Por qué? Porque había uno que estaba tachado y dice no vale, ¿sí? Y tenemos en la imagen número 2, ¿sí? 7 registros, 6, uno que está parcialmente iniciado, y utilizando la herramienta de imágenes de referencia he completado un registro adicional. Entonces, en este lote se han descargado 2 imágenes y he indexado 12 registros. Una vez ya terminada los registros indexados, entonces yo procedo a enviar el lote, ¿sí? Como ya no tengo más registros, entonces envío el lote. Entonces me dice que tengo un problema o algo pendiente por resolver. Dice que el nombre del pila del hijo en este campo es obligatorio. Y eso de ahí dice que es en la imagen número 2, en el registro número 3. Ya, parece que hemos olvidado registrar eso de ahí. Entonces vamos al registro número 3 y lo completamos. Entonces aquí es María Ignacia, ¿sí? Tal cual como lo dice aquí. Y también lo dice acá, María Ignacia, ¿cierto? Y la llamé María Ignacia. Entonces ya estamos listos. Vamos al registro número 7, que es donde me da la opción para crear un registro nuevo o para enviar. Voy a intentar nuevamente enviar el lote y me va a decir que no se han encontrado problemas. Y me dice, ¿te gustaría enviar el lote? Y le damos clic en enviar lote. Entonces ahí nos aparece un mensaje de felicitaciones y el lote se ha enviado correctamente.